Gracias, señora presidenta. Bueno, en honor a la celeridad pedida por los colegas y las colegas, entiendo que usted no se va a enojar porque yo diga esto y le pida celeridad a los colegas y las colegas, pero quiero compartir con ustedes una reflexión. En este debate y en el debate anterior y en el anterior, escuché a varios miembros de la oposición decir que desde el oficialismo no tenemos intenciones de generar consensos, que el método de esta Cámara y de este bloque es no generar consensos y que ellos están tan dispuestos a generar consensos y que nosotros somos los que no escuchamos la cantidad de opiniones y mejoras a los proyectos de ley que aprobamos. Bueno, yo quiero correr el velo de esta situación y decir con hechos y ejemplos que es una total falacia eso que estamos escuchando. De hecho, en este tema en particular, en el tema de alquileres, nosotros propusimos un método de trabajo, cumplimos con la palabra de que íbamos a llevar a cabo un tratamiento con celeridad porque éramos plenamente conscientes de la situación que había generado el tema de la media sanción, la incertidumbre, la paralización de los contratos respecto de la media sanción, pero que era un tema profundo y que teníamos que tratarlo con la responsabilidad que ameritaba. La respuesta del otro lado fue: nosotros hasta el 22 de octubre no podemos firmar nada con ustedes. Y de hecho, tengo conocimiento de que algunos senadores y senadoras de la oposición están de acuerdo con algunas de las cláusulas que nosotros hemos decidido modificar de la media sanción de diputados, pero por disciplinamiento, primero mediático y luego de la conducción de la campaña de Juntos por el Cambio, no pueden firmar nada con el Frente de Todos, no pueden firmar nada con el oficialismo por una estrategia de campaña. Entonces, la verdad que cuando uno toma decisiones políticas o una toma de decisiones políticas tiene que hacerse cargo de esas decisiones políticas. Y la decisión política de Juntos por el Cambio es no acordar absolutamente nada con el Frente de Todos, aunque estén de acuerdo, como pasó con alquileres temporarios, en donde hubo un dictamen de consenso que estuvimos trabajando, luego le tiraron las orejas a 2 o 3 y ahora no quieren tratarlo. Entonces, me parece que trabajar con tal cinismo y no con la verdad sobre la mesa hace mal, porque si en esta pequeña cosa de mentir sobre la forma supuesta que tiene el Frente de Todos, me imagino lo que es en otras cosas. Entonces, me parece que lo que hay que dejar acá en claro es que nosotros teníamos la voluntad de llevar a cabo una media sanción con la amplitud necesaria y los consensos necesarios para que sea finalmente sancionada por la Cámara de Diputados, y esto lo he dicho en cada comisión que estuvimos, pero se nos hace imposible porque hay una decisión política de Juntos por el Cambio en virtud de la campaña, por ahora, de no acordar ningún tema, aunque sea beneficioso para 10 millones de argentinos, porque estamos en el medio de la campaña. Entonces, esa mezquindad es la que nos ha llevado hoy a tener un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. Habiendo dicho esto, quiero reconocer, al igual que el senador Zimmerman, la forma en que se trabajó en la Comisión de Legislación General, la amplitud y la responsabilidad con la que se llevó a cabo este dictamen, que fue un intenso trabajo de muchos senadores y senadoras que nos pusimos de acuerdo, y el resultado de nuestra máxima síntesis es este proyecto de dictamen. Sabemos que el tema de los inquilinos es un tema que afecta a 10 millones de personas, que la inquilinización de la vivienda es un fenómeno mundial,
y que claramente hay que trabajarlo de un modo holístico, como decía también el senador Zimmerman, como decía también el senador Matías Rodríguez, pero que ante la irresponsabilidad de una parte, de la parte minoritaria de la Cámara de Diputados, de Juntos por el Cambio, de enviar una media sanción que lo único que produjo fue incertidumbre, paralización de los contratos de alquiler y sobre todo una desfachatez en el contenido de ese dictamen. ¿Por qué desfachatez? Bueno, algunos diputados no lo habían ni siquiera leído. Otros senadores tampoco lo habían leído. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que ya no habían alquileres para comercios de 3 años y se enteraron por esta senadora. Nos enteramos la desfachatez de que volvían a incluir la posibilidad de que los inquilinos tengan que pagar meses por adelantado. La desfachatez también de decir que libremente el inquilino y el locador se tenían que poner de acuerdo con cómo iban a actualizar los alquileres, como si nos venían a contar las inmobiliarias, que no eran los abuelitos que describían los que vinieron acá a la Comisión de Legislación General. Yo no vi ningún abuelo, ni ninguna abuela, ni ningún jubilado, ninguna jubilada que venga a la Cámara de Senadores de Legislación, a la Comisión de Legislación General, a decirnos que si no aprobábamos el dictamen que venía de diputados, se iban a ir a invertir a Uruguay, Brasil o Chile, como vinieron a decir los invitados que trajo Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que este dictamen, que lo que tiende es hacer lo que tiene que hacer la legislación, que entre dos puntos o intereses contrapuestos, lo que viene a hacer la ley es tratar de equilibrar un sistema que a la clara cualquiera que ha hecho un contrato de alquiler sabrá. Silencio, por favor. Continúe, senadora, disculpe. Digo, que cualquiera que haya hecho un contrato de alquiler, porque muchos somos inquilinos, sabrá que ese mundo de fantasías que muchos senadores nos quieren vender y que incluso muchos de los invitados que vinieron quisieron demostrarnos no existe. El contrato de alquiler funciona en los hechos como un contrato de adhesión, en donde el inquilino o la inquilina no puede discutir las cláusulas porque hay una relación de asimetría de quién es propietario con quien tiene el deseo de construir una vida, un hogar en una vivienda que no posee, que no tiene, de la cual no es propietario. Pero acá recién escuchaba atentamente a quien me antecedió en la palabra con sus autocitas y decía, bueno, ¿qué pasó para que en el 2019 una ley propuesta por Juntos por el Cambio tenga casi unanimidad en la Cámara de Diputados y acá, en el 2021, tenga una mayoría bastante ampliada? ¿Qué pasaba? Se despertaron los diputados y dijeron, ay, no, está todo bien, pero vamos a cambiar la ley porque no tenemos... No. 40 años después de la ley de locación urbana, se decidió en la Cámara de Diputados con mucho tino cambiar la ley de locaciones urbanas porque claramente había problemas. No era un mundo ideal el que vivíamos en el 2019 y en el que vivían los inquilinos. Por eso se decidió cambiar la ley. Se decidió cambiar la ley porque, de nuevo, se proponían obviamente no había un tope a la actualización, se actualizaban cada 3 meses, se pedían 3, 4 meses de adelantados, las expensas extraordinarias la pagaban los inquilinos, el impuesto inmobiliario lo pagaban los inquilinos. Bueno, hay un montón de abusos que la ley del 2021 vino a corregir. ¿Solucionó el problema? Y obviamente no. Si hoy estamos discutiendo acá, claramente no solucionó el problema. Pero quiero que seamos sinceros también y honestos intelectualmente. Una ley no va a resolver la situación
económica y social que existe en la Argentina. Claramente hay que debatir una ley que tenga que ver con volver a convertir a la vivienda en la Argentina en un derecho y no en un activo financiero como está pasando ahora. Tenemos la paradoja que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas, pero hay una crisis de vivienda y una crisis de vivienda social extraordinaria. Y la concentración de la propiedad y de las viviendas es cada vez mayor. Esto no es un fenómeno local, es un fenómeno global, pero se ve intensificado en la Argentina claramente por la inflación con la que estamos conviviendo y por el bimonetarismo que de hecho estamos sufriendo. Entonces lo que sucede con los alquileres y con las viviendas es que se capitaliza las personas a través de la construcción de viviendas y se dolarizan los precios. Claramente lo que nosotros proponemos es una visión que defiende al inquilino ante una realidad salvaje. Si no hubiera monopolio, si no existiera este desnivel que hay entre los inquilinos y los locatarios, no se hubieran retirado propiedades del mercado para especular respecto a los alquileres. Ese hecho que nos demostraron en pedir que se bajen los años de 3 a 2 años, es claramente un sistema que está presionando y un lobby que está presionando y que saca muchas veces tajadas de este Congreso para que nosotros recortemos derechos e incrementemos la incertidumbre que viven los inquilinos en la Argentina. Porque pasar de 3 años, retroceder a 2 años, es incrementar la incertidumbre que viven 10 millones de personas. Les guste más o les guste menos. Y quiero volver sobre el tema del equilibrio que tiene que poner la ley respecto de 2 situaciones que claramente son asimétricas y que además tienen intereses contrapuestos. Uno es la renta, totalmente legítima, y el otro, el derecho a la vivienda. Lo que a mí me asombra y lo que me parece, la verdad, una paradoja en la que no puedo tener una opinión que no sea que qué ocurrió en la Cámara de Diputados para que esta media sanción llegue, una media sanción que no soluciona nada, en que incluso lo que hace es agravar la situación de 10 millones de personas que todo el tiempo están con el corazón en la boca pensando que no pueden llegar a pagar el alquiler, ergo van a ser desalojados con sus familias a la calle. Entonces, digo, ¿por qué si en el mundo se está legislando y se está intentando fortalecer el derecho a la vivienda versus la especulación, como ha pasado en Berlín, como ha pasado en España, como ha pasado en Nueva York? ¿Por qué si en los países que admiramos o que pensamos que la legislación es más avanzada y la calidad de vida, ergo, es mejor, por qué en vez de ir a ese camino, en donde, por ejemplo, la ley de viviendas de España, donde regula zonas específicas de tensión que tienen que ver con las zonas de turismo, para que las autoridades locales puedan, en esas zonas de tensión, decidir sobre regulaciones sobre el alquiler temporario, o por ejemplo el impuesto a las viviendas ociosas, sí, el impuesto a las viviendas ociosas, nosotros vamos como el cangrejo para atrás, liberalizando aquello que se comprobó que tampoco funciona. Porque, repito, en el 2019 y en el 2021, cuando nos pusimos de acuerdo con una ley que no tuvo los efectos que deseábamos, era porque los inquilinos reclamaban más regularización.
y que los protegiéramos de las barbaridades que hacían respecto de los contratos que nadie controla. Y acá sí quiero hacer un mea culpa del Estado Nacional, porque muchas de las cosas que hoy pasan y que están sufriendo los inquilinos es porque no hubo decisión política por parte del Estado Nacional y de los estados provinciales de garantizar que la ley de alquileres actual sea aplicada. Porque no existe el alquiler social, porque no existen la registración en la FIP y tantas cosas que dice la ley y que no han sido garantizadas por el Estado. Entonces déjenme decir que demonizar una ley en donde no hubo la decisión política de aplicarla y que encima con esta situación de crisis social y habitacional, el lobby de las grandes inmobiliarias, que son los que vinieron acá, nos digan que la solución es liberalizar y dejar en la ley de la selva a 10 millones de argentinos, este bloque no lo acepta. Y vamos a discutir todas las veces que haga falta, todas las legislaciones que haga falta, y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Obviamente esta media sanción no es la panacea ni va a hacer que las condiciones de los inquilinos sean las que todos deseamos, pero sí es un gran paso importante, o por lo menos estamos parando la vergüenza que nos mandó la Cámara de Diputados a esta Cámara, que es retroceder en derechos que los inquilinos habían incorporado. La Argentina y este bloque, y sobre todo quienes pertenecemos al peronismo, no nos identificamos con ir para atrás para los derechos, luchamos para que se garanticen. Y desde este Senado y esta senadora sobre todo le va a seguir exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional y a los poderes ejecutivos provinciales que hagan cumplir la ley, que es necesario que los 10 millones de argentinos que están alquilando tengan las garantías legales que exige la ley, porque la ley se cumple y la deben cumplir todos los ciudadanos, sean propietarios o sean inquilinos. Y eso es lo que tratamos de hacer ahora. Y obviamente que tenemos que garantizar la rentabilidad, pero esa rentabilidad no puede ser abusiva ni a costa del derecho a la vivienda. Y esto es el deber que tiene que tener el Congreso de la Nación. Y es el deber que tiene el Estado. Ahí donde el mercado excluye, es el Estado donde tiene que llevar igualdad ante la ley. Esa era y es una de las mejores frases de Néstor Carlos Kirchner. Y es por eso que esta ley, señora presidenta, la vamos a votar convencidos de que estamos dando un paso más, no al retroceso de derechos, sino a garantizar que las familias argentinas puedan tener un techo digno. Gracias. Gracias, senadora. Bien.